Tenemos en pantalla ahí a dos grandes colaboradores también del gobierno del presidente Piñera, Sebastián Sichel, Mario Desbordes. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Mario Desbordes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, saludar también a Sebastián. Sí, Sebastián, voy a comenzar contigo. Te pregunto, fuiste un colaborador estrecho del presidente Sebastián Piñera, de alguna manera incluso él te ungió, aunque no necesariamente en su primer momento de una manera, digamos, verbal, ¿no? Pero como candidato presidencial para que tomara la posta, ¿no? Del legado de su segundo gobierno. Te tocó trabajar con él en épocas complejas también, tras el estallido social particularmente y en la época de pandemia. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que destacas del legado de la figura que hoy nos dejó en este accidente? Primero, un cariño a todos, particularmente a la familia. Creo que es un momento doloroso para la República. Si algo puede destacar uno, el presidente Sebastián Piñera, que era un demócrata de tomo y lomo. Un demócrata cuando votó que no, fue un demócrata cuando ciertos sectores radicales en Chile hace poco quisieron incluso destituirlo a él como presidente y él se jugó por la democracia. Fue un demócrata en cada decisión que tomó. A mí me tocó estar en los minutos más duros del gobierno en el comité político conversando con él y me acuerdo que siempre me repetía lo mismo. Me decía, calme su ansiedad, es la historia la que nos juzga y yo creo que la historia lo ha juzgado bien. Incluso antes de su muerte uno veía cómo los chilenos valoraban su legado y lo que había hecho su gobierno y yo creo que ahora y más adelante, con mayor razón, yo tengo la sensación que él tenía una cabeza más fría y menos pasional que muchos de nosotros para entender el país y para mirar su futuro y finalmente para juzgarse por lo que creía correcto. Incluso a veces tuvimos discusiones respecto a los caminos a tomar, a los lugares o las decisiones correctas o incorrectas, pero mi sensación con él, y así se lo comentaba ahora a mi familia, que estamos acá juntos conversando esto, es que siempre lo vi tomar decisiones por lo que creía mejor para Chile. Y creo que eso es súper relevante porque nunca lo vi tomar una decisión a beneficio político de su sector o de una persona, sino que siempre pensando en Chile. Yo creo que eso marca la diferencia con muchos otros políticos en el país respecto a cómo miraba sus decisiones por el futuro de Chile. Y además tengo un agradecimiento profundo. Yo creo que él confió en mí ciegamente. Nos conocíamos poco, no venía de su sector político, yo era un independiente y él se jugó, como tú dices, abiertamente en su minuto por apostar por alguien como yo, para ser parte de su gabinete e incluso para representar la continuidad de su gobierno. Yo creo que también soy un agradecido en términos personales. Creo que forjamos un cariño y una amistad. Hace pocos días estábamos hablando del Parque Tantauco y de tantas cosas que en él siguen apasionándolo. Y creo que finalmente también para mí se me va alguien que considera un maestro y también un amigo en la dimensión política, pero también en la dimensión humana y como de Chile. Mario Desbordes, si no me equivoco, y aquí, bueno, por supuesto que en el tráfago, ¿no?, de tanta información, pero tratando de recordar, usted y Sebastián Piñera se conocieron por allá por el año 2005, y a partir de ahí generaron un vínculo, una estrecha colaboración. Recuerdo una conversación con el presidente Sebastián Piñera que me decía que si bien a él no le gustaba que le llevaran la contra, sí le gustaba que lo contradijeran en algunas cosas y que le enrostraran cuando algo no les parecía. Y entre las personas que le pregunté que quiénes eran los que a veces le marcaban el punto, me dijo Mario Desbordes. ¿Usted qué recuerdo tiene del expresidente Sebastián Piñera y qué destacaría de ese legado político y ese liderazgo? Efectivamente, lo trabajamos juntos desde los 2000, me tocó ser su jefe de avanzada política el 2009, la campaña presidencial en donde él gana. Una campaña en donde recorrimos Chile entero, después fui subsecretario con él y así. Era una persona con mucha convicción democrática. Yo recojo lo que dice Sebastián y creo que destaco muchísimo eso. Fue capaz de darle a la centroderecha un norte, un camino que en ese minuto no estaba quizás tan claro, de respeto por los valores democráticos, de defensa irrestricta de los derechos humanos, y luego como presidente, con una gestión extraordinaria de la reconstrucción, por ejemplo, antes de asumir el gobierno el 2010, nos toca el terremoto de febrero, éramos ministros, subsecretarios recién designados, y él ya estaba planificando la reconstrucción y diciéndonos, mire, vamos a intentar cumplir el programa de gobierno igual, pero lo primero es reconstruir, lo primero es abocarnos a esto, y encabezó un proceso que fue realmente ejemplar. Se mencionaba recién por una vecina, una ciudadana, el tema de los mineros, la pandemia.
en la pandemia, con Sebastián nos tocó estar ahí también en el gabinete y eso fue un ejemplo mundial, la gestión que tuvo. Y en estos días, y que refleja su personalidad en estos días, sin ánimo de criticar a nadie, creo que mucha gente, apolítica incluso, recuerda a la forma de ser del presidente, que estaba desde el primer minuto en los lugares donde había alguna emergencia con su casaca roja, trabajando en terreno desplegado, liderando equipos. Así que yo creo que el balance es muy positivo. Hace poco estuve con él en el término del periodo del Contralor Bermúdez. Se reía porque me decía, usted me jode la pita con ser candidato del rey. Me decía, estoy abocado a trabajar por consolidar una centroderecha moderna en Latinoamérica que está hoy día, me decía él, atrapada entre el populismo y los totalitarismos. Era algo que a él le preocupaba muchísimo, muchísimo. Y que era lo que además le llenaba en este minuto, y tenía toda la razón. Y espero que el legado de él, entre otras cosas, sea esa, de una centroderecha que, para empezar, va a ser muy difícil de llenar el espacio, sea capaz de mirar con esa visión. Mario Desbordes, Sebastián Sichel, dos estrechos colaboradores en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Agradecemos el que nos hayan estado esperando, pero su opinión y su mensaje también era muy importante de compartir en pantalla en esta transmisión especial. Sebastián Sichel, Mario Desbordes, gracias también por estar esta tarde con nosotros entregando su mensaje y el recuerdo, ¿no?, del legado del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a volver.